los hechos. Así que, ¿qué hay de testigos? ¿Qué hay de grabaciones? ¿Qué hay de videos? ¿Qué hay? Todo eso es lo que se tiene que presentar y tienes la oportunidad de poner el testigo, entonces la otra parte puede hacer el cross-examination de ver si está diciendo la verdad o no. En otra palabra, que es un proceso de rigor para averiguar qué es lo que actualmente pasó. Bueno, por eso en este programa siempre decimos que los hechos son sagrados, los datos son sagrados, las opiniones son libres. Por cierto, pregunta técnica para usted, coronel Supervielle. ¿El presidente Trump tiene impunidad para los ataques a las embarcaciones? ¿A él no le va a pasar nada si esto escala y se convierte en un tema legal? ¿Él tiene impunidad? Si me hubiera hecho esta pregunta hace como 1 año y medio, mi respuesta hubiera sido probablemente no. Pero en vista que la Corte Suprema de los Estados Unidos hace ya como un poco más de 1 año determinó que cualquier tipo de acción que tome como presidente sí tiene impunidad, sí tiene inmunidad, mejor dicho. En este caso, y el ejemplo que usaron en ese caso era exactamente peor que esto. En realidad era, si él fuera a ordenar al SEAL Team 6, que fueron los que mataron a estos dos, coincidentalmente, si él fuera a ordenar al SEAL Team 6 que fuera a matar a un enemigo político, literalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que sí, que eso es un acto oficial y tiene inmunidad. Pero los que están bajo su mando no tienen inmunidad. No tienen inmunidad los que hacen la orden. Y cuando hubo una opinión que mandamos a la Corte Suprema, que yo también firmé entre 15 otros abogados, y yo puse ahí pero aquí está la cosa, Camilo, es que el presidente, él tiene la inmunidad, pero él le puede perdonar a cualquier persona cualquier tipo de ofensa federal. Y este tipo de ofensa es federal porque es un conflicto armado con las Fuerzas Armadas. Es decir, que aunque el almirante o cualquier persona en esa cadena donde tuvo que tomar la decisión de si sigo esta orden, sí o no, y decide seguirla y resulta que es una orden ilegal, entonces sí tiene culpabilidad, pero el presidente tiene la autoridad para simplemente perdonarlo antemano. Coronel Supervielle, permítame 3 minutos de publicidad y preguntarle algo que ya los analistas más concienzudos se están preguntando. Si esto del segundo ataque escala, ¿podría rodar la cabeza del secretario de Defensa? Y la otra pregunta que nos hacemos todos, ¿qué diablos va a pasar con el narcodictador Nicolás Maduro? 3 minutos de publicidad y estamos de vuelta enseguida. El Museo Americano de la Diáspora Cubana presenta La Experiencia Cubana, la historia no contada de Cuba, la República, la Revolución, la persecución política, sus cárceles, el paredón de fusilamiento, espionaje, los éxodos, las masacres, el exilio valiente, una mirada a la Cuba del futuro. La Experiencia Cubana, una exposición que no te puedes perder. Está abierta de 12 a 6 p.m. Entrada gratis. ¿Necesitas un seguro de Medicare y no sabes a dónde llamar? Escucha a las madrinas de los seguros todos los jueves a las 10:30 de la mañana aquí en América Radio 1260M 94.3 FM 305-623-7462. Las madrinas de los seguros siempre a su lado. 305-623-7462. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana. Madrinas. No dejes dinero en la mesa. No existe accidente pequeño. Muchos piensan que no vale la pena reclamar. Error. Cada golpe, cada dolor, cada gasto médico cuenta. No te descalifiques. Nosotros peleamos tu caso con la misma fuerza, sin importar el tamaño del accidente. Soy Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Llámanos 855-DOLAR55. 855-365-6755. Buenos días, directora. ¿Puedo pasar? Adelante, señor García. ¿Algún problema con Paquito? No vengo a verla por él, sino por mí. No entiendo. ¿Recuerda usted que cuando llegamos aquí por primera vez para inscribirlo, usted sugirió que los padres también participáramos en las actividades de la escuela? Claro, siempre deseamos eso. Ah, pues a eso vengo. Quiero participar en el comité de padres y representantes de la escuela.
La escuela no solo debe ser un lugar en el que dejas a tus hijos para que aprendan, sino un lugar en el que también tú puedas participar a favor de su desarrollo como persona. Se lo agradezco de veras, señor García. Me gustaría tanto que todos los padres de familia fueran como usted. Participa en la escuela de tus hijos. Es tu derecho y tu responsabilidad. Para más información sobre recursos educativos, llama al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Un mensaje de la Red Hispana y esta estación. Cuando la noticia es importante, estamos contigo. En América Radio, la información no solo llega al momento. Llega con certeza, con análisis, contextos y las voces más confiables. Noticias al instante. Información que importa. No busques más. Estás en el mejor lugar para estar bien informado. América Radio, donde la verdad se cuenta en la noticia. Estás en sintonía con De Regreso con Camilo, el mejor plan para volver a casa. En minutos en este programa, ¿qué ha pasado con María Elvira Salazar, que ha roto con los republicanos cubanoamericanos de Miami, ha roto con sus colegas en el Congreso y está criticando alto y claro la política migratoria del presidente Trump? Continúo con el coronel del Ejército de los Estados Unidos, Manuel Supervielle, que es una persona, como dije hace un momento, que lo que tiene que decir lo dice alto y claro, y me gusta, y acéptenme el piropo, coronel, porque usted es una voz mesurada. En medio de tanta crispación, de tanta división y de tanto charlatán defendiendo y criticando a Trump, defendiendo y criticando a Biden y a la madre que nos parió, pues usted es una voz mesurada y de eso se trata. Necesitamos voces mesuradas. Oiga, coronel, el senador republicano Tom Cotton admitió el domingo en Meet the Press, el programa de NBC, que no había visto pruebas contundentes de que la embarcación del 2 de septiembre se dirigiera a Estados Unidos, que eso también es un tema. Ahora dice que iba para Surinam. Hay un dato. A mí me gusta dar datos para que la gente después, con esos datos, configuren su opinión. Después de que el Washington Post, después de que The Intercept y después de que CNN informaran por primera vez sobre el segundo ataque, el gobierno por fin terminó admitiéndolo. Pero antes de eso, el presidente Trump ha estado defendiendo una y otra vez a su secretario de Defensa y el secretario de Defensa cada vez ha estado más desafiante. La pregunta que algunos analistas sesudos están haciendo, coronel Supervielle, es: ¿usted cree que si esto escala, si esto se complica en términos legales, podría rodar la cabeza del secretario de Defensa o de momento el secretario de Defensa es intocable? Bueno, mira, la verdad es que ese tema, yo no sé la respuesta, no sé qué es lo que va a hacer el presidente Trump, porque es casi imposible determinar que en cualquier día, en cualquier momento de cada día está pensando o tomar decisión. Lo que sí quisiera anotar, que aquí lo que no he escuchado mucho en las conversaciones, y me da mucho gusto poder hacerlo aquí con usted, porque también a mí me encanta estar aquí con ustedes y otros compañeros de la emisora de ustedes también, es que más allá de que si Hegseth se queda o no se queda, eso la verdad yo creo que es muy, muy menos importante de el efecto que este tipo de acción, si es que los hechos aparecen ser como son, que ese barco y esas dos personas no iban de ninguna manera a ser una amenaza hacia Estados Unidos, que el ataque contra ellos y matarlos así crea ya una falta de respeto para las normas de guerra, las cuales los Estados Unidos, cuando este tipo de cosa ha pasado, como yo recuerdo como niño, el masacre de My Lai en Vietnam, también recuerdo muy bien porque estaba en el Comando Sur, cuando hubo el abuso en Abu Ghraib, en la prisión. No es que los ejércitos siempre cumplen con todas las normas. Lo importante es que cuando no cumplen, hay que hacer algo. Yo en Afganistán tuve 5 casos en particular donde hubo abusos menor, no de matar, pero sí abusos físicos, y procesamos a esas personas penalmente, tuvimos juicios, invitamos a políticos del gobierno de Afganistán para que pudieran ver lo que estábamos haciendo, total transparencia,
Y en todos los casos actualmente eran culpables, así que el jurado, los jurados militares los encontraron culpables. Eso es importantísimo porque eso mantiene la orden. Cuando el general Washington tomó comando por primera vez del ejército continental de Estados Unidos, escribió: lo que tengo aquí por ahora es simplemente un grupo un grupo de personas aquí bien armados, pero no es una fuerza militar. Y entonces ahí es cuando él empezó a insistir en que sigan y que cumplen con las normas, no solamente de disciplina internas militares, pero con las leyes y todas las otras normas que existían a ese tiempo. Desde ese entonces, el ejército de Estados Unidos de 1775 ha sido un ejército que, aunque no es perfecto y comete errores y comete violaciones, cuando ocurren, se investigan y algo ocurre, porque si hay impunidad, nos convertimos en el ejército igual de Venezuela. Claro, claro. Estamos hablando del prestigio de la nación también y del prestigio de toda la gente que se juega la vida en el ejército de Estados Unidos. Oiga, Ron Paul, que es senador republicano, acusó ayer al secretario de Defensa, Peter Hegseth, dijo que está mintiendo, pero lo que me llamó la atención es que dijo, Hegseth es un incompetente. Esa fue la palabra que usó, es un incompetente. En su opinión, coronel Supervielle, usted que es un militar de carrera, este señor, que para los oyentes que no están en el Inside, era un presentador de la cadena Fox, que durante sus programas dijo algunos disparates como que el taco no es mexicano, que es de California. Después dijo que había estado sin lavarse 15 días las manos para demostrar que los gérmenes no existen. Bueno, es un personaje pintoresco como todos los que salen en la televisión. Y ahí me incluyo también, que también tendré yo mis taras. Pero usted que es militar de carrera, Supervielle, ¿usted cree que el secretario de Defensa es un incompetente, como dice el senador republicano Ron Paul? Yo llego a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque hoy uno puede ver, por ejemplo, un video de él cuando estaba todavía con Fox atacando al presidente de los Estados Unidos en su primera presidencia, hablando de que era alguien que no seguía las normas, y era sobre temas militares, que estaba diciendo que bajo un liderazgo del presidente Trump en esa época estaba haciéndole daño a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por varias razones, y un montón. La cosa es que ahora está ahí como secretario de Defensa y está totalmente diferente. Así que es alguien que para mí no tiene valores serios, que se queda con esos valores, que él como el viento, o sea, así, y a ver en qué dirección está soplando el viento. Empezamos por ahí. También, aunque yo no estuve presente, obviamente, pero su presentación que dio en frente de los generales y sargentos mayor de alto rango, he hablado con algunos amigos míos que sí tienen muy buenas relaciones con los que estuvieron ahí, generales retirados, que me han contado de que los militares ahí se quedaron totalmente, pero asombrados. Estaban enfocados ellos esperando una discusión sobre la amenaza de China y el plan el estratégico nacional de defensa que lo acaban de publicar hace unos días atrás. Y en vez de estar hablando de la gente que estaban gorda, que tenían barba, esto y lo otro, y hacer ejercicio. Y no es que esas cosas no son importantes, pero esas no son cosas que un secretario de Defensa, cuando tiene a todos los principales militares de este país juntos, debería estar hablando de eso. Eso se habla a un nivel mucho más bajo. Y finalmente, otros que yo conozco que estuvieron con él cuando estuvo desplegado anteriormente, no me voy a meter en los detalles, pero esencialmente no pintaban como una pintura así muy favorable de su competencia. Como usted, esa palabra, por eso es que me acordé ahora, porque era eso, que era lo que contaban, no mostraba a alguien que sabe lo que estaba haciendo. Y este trabajo de ser el secretario de Defensa, yo no creo que hay nada más. Después del presidente, no hay otro posición que sea más difícil de cumplir. Es que todo el país está en sus manos. Por último, señor Supervielle, estoy hablando con el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, analista político, Manuel Supervielle. Por último, señor Supervielle, coronel, lo que está pasando con Venezuela, ¿cree usted realmente que van a sacar del juego a Nicolás Maduro, o esto es un paripé, esto es una pamplina, esto es un golpe de efecto político?
¿Cómo lo ve usted? Bueno, algunas de esas cosas no son inconsistentes con la otra, ¿no? Así que vamos a decir, un show político, sí, sin duda, que eso es algo, pero eso no implica que no va a haber un ataque. Puede haberlo. Déjame empezar por ahí. Vale. Yo creo que el costo político para el presidente de los Estados Unidos va a ser mucho más alto, el costo, si no toma la decisión eventualmente, yo creo que dentro de poco tiempo, de simplemente de sacar a este hombre. Ya intentó de ofrecerle salida libre, etcétera, pero la verdad es que si después de todo esto, después de todo lo que ha pasado y ya pasa un mes más y ya en enero dice, bueno, vamos a retirar las fuerzas, eso no puede políticamente absorber eso va a ser un desastre político. Ahora, todos estamos de acuerdo que Maduro es un dictador cruel, que ha robado todas las riquezas del país, él y su grupo. Así que no es que es defenderlo, pero la verdad es que la cuestión es tener seguro, lo más fácil es sacarlo, lo más difícil es qué es lo que viene después. ¿Cómo es que Venezuela, después de tantos años en miseria, sin un gobierno que actualmente funcione, con ya generaciones que no han tenido conocimiento de qué es vivir en un país libre, con una economía que esté funcionando? Entonces eso va a ser bien difícil en reconstruir la sociedad, claro, las normas, la cultura venezolana para que pueda funcionar. Y en eso tengo esperanza, pero quién sabe, es la edad de Navidad, que mientras que Corina Machado esté recibiendo su premio Nobel en Noruega en 2 días, en persona, que entonces ella se quede fuera y que algún tipo de acción militar comience por parte de Estados Unidos, que tenga no usted boca contra el santa. pueblo, pero Claro. contra las comunicaciones, los baterías de misiles y todo ese tipo de cosas ahí, para ojalá que alguna unidad o unidades de Venezuela digan, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a alinear aquí con el pueblo y con el nuevo gobierno. Que Y tenga entonces usted ahí boca de sí hay- cardenal. Vamos a ver qué pasa.